Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, yo estoy muy bien. Y nada, aquí os traigo el vídeo de mi competición, que espero que no sea muy largo. Bueno, será un poquito más largo de lo normal porque lo estoy empezando a grabar el día de hoy, que es viernes 28, estamos a las 6:30 más o menos. Y pues es que estoy a un día, a 24 horas de competir en mi primera competición de powerlifting, en mi debut, y estoy bastante emocionado. Y nada, os voy a enseñar qué voy a hacer hoy un poco, qué haré mañana cuando me despierte, cuánto peso y qué como. Y también os enseñaré qué material voy a utilizar para la competición y qué suplemento, bueno, preentrenamiento, digamos, voy a utilizar. Un poco los datos curiosos, importantes de cara a la competición. Y nada, antes de seguir, deciros que si me queréis apoyar, suscribiros, dejaros un like y comentarme qué queréis ver, sobre todo ahora después de la competición. Y poco más. Ahora lo que voy a hacer es que quedo con mi amigo Fernando y Roberto. Vamos a ir al Nike y luego al centro comercial, que tengo que ir a pillar un par de cosas para la competición de mañana y para la postcompetición, que ahí sí que ya veréis. Y poco más. Eso es lo que os voy a enseñar en este vídeo. Y espero que os guste y luego os veo. Vale, ya estamos. Nada, pues estamos aquí en el Nike, que os voy a ir a por unos calcetines negros que no tenía para ir a juego. Y nada, estoy aquí con mi colega Fernandito. Fer, di hola. ¡Qué ánimos, eh! Y nada, con Roberto. Y ahora vamos para el Carrefour a comprar cosas muy sanas. Estamos. Pues nada, estamos ya en el Carrefour y lo más importante que vamos a comprar es... Mirad qué maravilla, ¿eh? Mira. Mamá. Esto va a entrar, esto es para después de la Plano competición. detalle. Ahí está. Esto, de una. Con esto voy a engordar 3 kilos. Y nada, ahora tengo que coger un par de cosas que os lo enseño y... Hey, ¿qué pasa, gente? Buenos días. Pues nada, estamos ya sábado 29 y me he despertado hace un rato, me he aseado y lo que voy a hacer ahora es pesarme y luego a desayunar, dependiendo del peso, que yo creo que va a ir bien, y poquito más. Me peso, os lo enseño y me voy a desayunar y a preparar unas cositas antes de la competición para dejarlo todo listo y ya estaría. Pues nada, como habéis visto, he pesado 81,7, así que vamos muy bien, sin preocupaciones. Y voy a desayunar ahora un poquito, son unos huevos con tortitas de arroz. Sé que me sientan bien y para no llenarme mucho y así poder comer después. Y nada, como visteis ayer, os lo dejé en un clip, la suplementación que he estado tomando durante unas semanas ha sido multivitamínico, que son 2 cápsulas, y melatonina, que es una, solo que ayer le he metido es para poder dormir mejor. Y también proteína en polvo, porque por el Ramadán no llegaba la proteína, entonces pues empecé a meter para poder llegar. Y ayer lo que cené fue 350 de carbohidratos y 200 de proteína. Y poco más. Pasta, esas cosas, ya sabéis. Y ahora voy a desayunar y me voy a ir a ver la competición de unos amigos que también compiten en el mismo gimnasio que yo. Y luego os enseño qué material me voy a llevar y ya después pues veréis la competición. Luego os veo. Pues nada, ya he vuelto de ver la competición de mis amigos, que lo han hecho muy bien y es que había un ambientazo increíble. Yo he llegado 10 minutos más tarde de lo que ha empezado la sesión y estaba llenísimo. Y nada, tengo muchas ganas de ya salir. Y os voy a explicar un poco ahora qué material voy a utilizar yo de cara a la competición y cómo es la competición en cuanto a cómo funciona. Bueno, yo voy a utilizar, lo primero que necesitáis obligatorio es utilizar un singlet, que es este. Luego yo voy a utilizar, esto ya es opcional, yo voy a utilizar muñequeras, unas muñequeras rígidas, unas rodilleras para la sentadilla y luego un cinturón. Todo tiene que estar aprobado por la IPF, porque si no nos dejan utilizarlo, y la IPF es la organización que lleva, digamos, el powerlifting, entonces hay un listado de lo que se puede o lo que no se puede utilizar. Dependiendo de qué categorías sea, AEP3, AEP1, AEP2, creo que se puede utilizar unas cosas u otras, y yo no estoy muy seguro. Lo mío, como está aprobado por la IPF, puedo utilizarlo en cualquier competición. Y bueno, luego, en cuanto a la competición, ¿cómo funciona? Pues la competición consta de 3 movimientos, que ya os lo he enseñado por el canal, que es sentadilla, press banca y peso muerto, en ese orden. Y en cada movimiento se tiene 3 intentos. Y en cada intento vas metiendo peso o manteniéndote, dependiendo si consigues que sea efectivo o si es nulo, pues lo que veas, lo que hables con tu entrenador. Empiezas, lo que se debería hacer es empezar con un peso que se puede manejar para no dar un nulo y a partir de ahí ir subiendo. Y si das un nulo, no
deberías pues mantenerte o subir un poquito. Pero lo más importante es que nunca se puede bajar del peso que inicies. Si tu primer intento es 150, por ejemplo, en peso muerto, ya no puedes bajar de ahí, incluso que falles. Y se hace luego un total entre los 3 movimientos y el que más total tenga en la categoría, pues gana. Y luego para compararlo a los de las diferentes categorías, se hace comparando el peso que levantas con tu peso corporal y se consigue unos puntos que se llaman los GL Points. Y de ahí se saca un campeón absoluto. Y también depende de qué competición hay ganadores por movimiento. Y así sería. Y la verdad es que no tiene mucho misterio, es bastante sencillo. Bueno, si es válido o no, lo dicen unos jueces, siguiendo unos criterios dependiendo de cada movimiento, por ejemplo, en sentadilla por profundidad, por romper la paralela, por no hacer lo que son movimientos descendentes, cosas así. Entonces, no voy a meterme mucho ahí, que si no me alargaría mucho, que no sé hablar, que estoy un poco nervioso, y eso, poco más. Ahora lo que voy a hacer es ducharme, comer, me preparo y ya voy para el gimnasio. Pues nada, voy a comer 300, bueno, depende de lo que pese, que eso no lo sé, me va a pesar. Si voy bien, comer unos 300 de carbohidratos y unos 250 de proteína y ya estamos listos. Os veo ya, creo que ya no os veré yo, le dejaré la cámara a un amigo para que me grabe los intentos y nada, ahí os veo, ¿vale? Cuidaros, disfrutarlo mucho. Bueno, algo que se me ha olvidado comentar, como no podía ser en mí, que siempre se me olvida algo, es que para el peso muerto es obligatorio utilizar unas medias que no sobrepasen la rodilla. Y eso sería lo obligatorio, el singlet, el llevar camiseta, por debajo del singlet, claro, y las medias para el peso muerto. Y poco más. Inicio. Movimiento válido. Para, lista. Movimiento número. Vamos, puede tú. Va fuerte, va. Mira, va. Hey, ¿qué pasa, gente? Espero que os haya gustado todo lo que habéis visto, que eso ha sido mi competición. Y nada, que decir, como primera experiencia ha sido buenísima, me lo he pasado súper bien por todo el ambiente, que ha habido un ambientazo, la organización, de parte de mi club, todo el apoyo que ha habido de mis amigos, mis familiares, y nada. Deciros que os he dejado solo los intentos válidos, o los últimos válidos que hice, pero bueno, os hago un resumen. En sentadilla empecé con 160, que fueron válidos, el segundo fue 170, que lo tenéis aquí, lo habéis visto en vídeo, y el tercero fue 175, que era intento de récord, y los fallé por profundidad. Y en banca empezamos con 85, válidos, y luego ya los siguientes intentos fueron 90. El segundo intento me lo dieron nulo por descenso de barra, y el tercero porque iba a subirlo y ya se me fueron los hombros y el codo atrás y pues no pude subirlo. Y en peso muerto hice los tres intentos válidos y sacamos 190, que es nuevo récord. Y nada, acabé el campeonato con buenísimas sensaciones, sé que va a haber mejora de aquí a poco tiempo y poco más. Me quedé, ya os digo, una sensación muy buena para ser el primer campeonato. Quedé 11 de 16, que oye, tampoco es gran cosa, pero está muy bien, y saqué unos 65 GL Points, algo del estilo. Ya os digo que ha pasado un tiempo, que sé que
ha pasado un buen tiempo, por eso no me acuerdo, pero bueno, y comentaros, de aquí a poco tenía pensado competir, así para aprovechar el verano antes de irme de vacaciones, pero mirad, así estoy del dedo, que se me cayó el otro día una barra encima y bueno, no preguntéis cómo, porque vamos, qué vergüenza, y me hice un buen tajo y me han tenido que dar 5 puntos, así que veremos qué pasa con la preparación, porque ya he empezado bloque nuevo, etcétera, a ver cómo progreso, porque esto en una semana se me cura y a ver qué tal si no he perdido mucho o no pierdo mucho progreso, pero bueno, lo traeré aquí al canal y os iré dando novedades, pero bueno, que esto ha sido todo por aquí, que espero que os lo hayáis pasado bien o os haya gustado el vídeo, dejar en comentarios lo que sea, y antes de acabar, pues agradecer a toda la gente, a mi entrenador, a la gente que me ha animado, la organización, y eso es todo, que os veo en próximos vídeos de gimnasio y que no sea de gimnasio, y nada, cuidaros, dejaros un me gusta si os ha gustado, comentarme cualquier cosa y os veo en la próxima. Cuidaros todo el mundo.